Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros encontrando? Es que los establecimientos en su gran mayoría no están cumpliendo. O sea, ¿En la provincia o en la región? En la región, porque en realidad nosotros hemos supervisado, ya hemos terminado de supervisar el regional Socorro, ayer hemos estado en Pisco, hemos supervisado algunos establecimientos de salud de Chincha, en Pisco y en Ica, ¿no? Vamos a terminar en lo que va esta semana Palpa y Nazca, ¿no? ¿Cuántos centros han vigilado, han supervisado? A ver, son hasta ahora 11. 11 en la región. 11 en la región, ¿no? Entre los hospitales y los establecimientos de primer nivel, ¿no? ¿El kit básico qué consiste? Que eso depende. Lo que pasa es que el kit básico son como 11 productos y eso depende del nivel del establecimiento. Entonces, por ejemplo, en un nivel de establecimiento 1-3 te puede señalar que no tenga la vacuna, la obligación de la vacuna del tétano. Pero en un establecimiento de nivel 2, como es por ejemplo el caso de los hospitales, el Socorro, el regional, ¿no? Sí te exige que tengas esa vacuna. Entonces, esos productos, porque inclusive la norma le dice exactamente qué tipo de productos médicos debería tener, ¿no? Estamos evidenciando son dos deficiencias puntuales. La primera es que, en principio, en el área de emergencia, salvo el Centro de Salud de San Clemente, de Grocio Prado y el Centro de Salud de Tupac Amaru, en el resto de los establecimientos que hemos estado visitando, no encontramos en principio que en el área de emergencia se encuentre el kit. En el hospital regional, por ejemplo, cuentan, pero está en la farmacia central y no está completa. Las vacunas están en otra área absolutamente distinta, pero y lo mismo que sucede con el hospital de Pisco, San Juan de Dios. Entonces, ¿cuál es la deficiencia ahí? Que estas áreas tienen un horario de atención, por lo tanto, pasado su horario de atención, no se garantiza que efectivamente se les pueda brindar, ¿no? ¿El hospital Socorro, doctor? La asistencia, ¿no? Igual, en la misma línea que el hospital regional. El otro contexto, el otro sentido, es que no hay tampoco, o no hemos advertido cuando hemos hecho las consultas al médico responsable de emergencia en ese momento, del conocimiento de la norma. Y eso sí nos llama poderosamente la atención. En la medida de que si es que el médico que la va a tratar desconoce de su obligación de la aplicación del kit de emergencia, entonces por más que pueda existir posiblemente el kit, no necesariamente da la fiabilidad de que el médico o la doctora pueda aplicar finalmente este kit. Hay establecimientos o centros de salud donde finalmente el gerente del establecimiento desconoce absolutamente el contenido de la norma y es por eso que efectivamente no vamos a encontrar este kit tan importante en los casos de violencia. Ya hemos adelantado parte del resultado de estas supervisiones a la subdirectora de la DIRESA, a efectos de que se puedan tomar medidas correctivas, ¿no? Vamos igual nosotros, porque en esta semana culminamos las supervisiones tanto en Palpa como en Nazca, así que el resultado de esas supervisiones formalmente le vamos a hacer llegar tanto al gobernador regional como al director regional, doctor, de salud, a efectos de que pueda, en el más breve plazo, posiblemente en 2 semanas, se pueda corregir, porque hay que tener en cuenta esto. La norma establece cuáles son los establecimientos y de la Defensoría entendemos que el 100% de establecimientos de salud deben contar con este kit, ¿no? Porque como decíamos hace un momento sus colegas, ¿qué sucede si un hecho de violencia sexual ocurre en la Tinguiña y no tengo el kit? No tendría por qué trasladar al paciente o a la paciente hasta el hospital regional, para que en el hospital regional recién le pueden aplicar los productos. Doctor, eso iba, el hospital Socorro y el hospital regional están en lo mismo, y los centros de salud de cada distrito, lo mismo. Igual, por eso le digo, o sea, por eso, a ver, para ponerle así en el contexto, ¿no? Nosotros hemos visitado fuera de los hospitales regional, Socorro y el hospital San Juan de Dios de Pisco, hemos supervisado 8 establecimientos de salud, tanto en Ica, en Chincha y en Pisco. Correcto. De estos 11 establecimientos en general, solamente los centros de salud de San Clemente, de Tupac Amaru y de Grocio Prado en Chincha cumplen con lo que la norma les pide. Más del 90% entonces. El resto o no tiene conocimiento, ¿no?
o tiene los productos, pero no tiene el kit de emergencia. Como le digo, o sea, si usted va, por ejemplo, ahorita al hospital regional, el hospital regional le va a decir, yo lo tengo en la farmacia central, pero eso no es el objetivo. La norma exige que esté en un área determinada, que es el área de emergencia. Por lo mismo que le señalaba, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios de Pisco, le consultábamos ayer cuál era el horario de atención de la farmacia central, nos decía hasta las 8 de la noche. Entonces la gran consulta es qué pasa si es que ocurre un hecho de violencia sexual o aparece una víctima después de ese horario en la madrugada. ¿Cómo hago yo para acceder justamente a los medicamentos o a las vacunas que se necesitan? De emergencia mujer, hasta ahora los resultados lo que nos viene arrojando es que todavía lamentablemente tenemos las mismas deficiencias que ya la Defensoría del Pueblo a través del informe defensorial 179 ha advertido, es decir, falta de espacios, falta de recursos, ¿no? Humanos para poder atender a toda la población que requiera de los servicios de los centros de emergencia mujer, ¿no? Para el Defensor del Pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, es importante que los centros de emergencia mujer funcionen las 24 horas del día. Los centros de emergencia mujer también constituyen entidades del Estado de primera mano a donde va el ciudadano. Es decir, cuando ocurre un hecho de violencia, el ciudadano va a su dependencia policial, pero también tiene que acudir de manera inmediata al centro de emergencia mujer, sobre todo cuando ocurren los casos de riesgo severo, ya que estos centros de emergencia mujer tendrían que brindarle no solamente la primera orientación o la primera atención psicológica, sino que además inmediatamente tener una intervención legal si el caso así lo amerita, ¿no? Entonces es importante que se fortalezcan los centros. Usted es abogado, usted conoce la función de los operadores de justicia. ¿Va a hacer esta misma evaluación en el caso del Ministerio Público, del Poder Judicial, para con el tratamiento de estos temas, doctor? Sí, o sea, como le digo, inclusive nosotros como miembros de la instancia regional de lucha contra la violencia, ¿no? Vamos en la sesión que vamos a tener este 6, vamos a plantear la necesidad de tener de que se sostenga dos tipos de reuniones, ¿no? La primera, que sean principalmente con la comisaría, con el Poder Judicial y con el Ministerio Público en función de sus titulares, con la finalidad de ver la forma como se interoperiza lo que desde la Defensoría planteamos es que exista este sistema interoperativo, que ya inclusive existe una norma donde pide eso, ¿no? Que establezca de tal manera que este proceso sea lo más ágil y diligente posible, sin la necesidad justamente de tener todo este aspecto burocrático, que muchas veces lo que hace es ocasiona un retraso en la atención de las víctimas de violencia. Entonces, lo que debería buscarse desde las instancias es ese acercamiento entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía, porque también surge otro problema práctico, que es que la policía en muchos de los casos no remite al juez de familia, sino directamente al fiscal penal. Entonces el fiscal penal, dentro de sus atribuciones, comienza a realizar las investigaciones. Sin embargo, esta víctima no tiene ningún tipo de medida de protección, y ello que puede implicar que el agresor, por ejemplo, nuevamente busque, ¿no? Realizar algún tipo de lesión en contra de ella, por lo que es justamente necesario las medidas de protección. De la Defensoría es que a través del gobierno regional se pueda convocar o si bien a los alcaldes o si no a los gerentes de desarrollo social de las municipalidades, por lo menos las provinciales, ¿no? A fin de que se pueda evaluar cuál es el nivel de intervención que tienen las instancias y cuál es el impacto. Como ya lo he señalado en muchas oportunidades, lo que el ciudadano demanda son acciones concretas. Lo que el ciudadano demanda es que justamente los índices de violencia, en el caso de la región, puedan disminuirse, que tengamos instituciones y autoridades más involucradas y que finalmente cuando una persona es víctima de violencia pueda encontrar de manera diligente una respuesta eficiente por parte del Estado, ¿no? Entonces, ello nos convoca justamente a hacer el llamado a estas entidades que están obligadas a poder actuar, y esperemos que efectivamente recepcionen en buenos términos el llamado de la Defensoría, ¿no?
y podamos tener un avance real y un concreto en la lucha a violencia contra los niños, niñas, adolescentes y contra la mujer.